Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Amado y todopoderoso Dios, nos inclinamos con reverencia ante ti, expresando toda la alabanza y la adoración que solamente a ti pertenece. Queremos poner en tus manos esta predicación, esperando en ti, oh Dios, de que habrá muchas personas interesadas en saber lo que pasaba con la iglesia en su inicio. Y damos gracias desde ya, Señor, lo que tú vas a permitirnos hacer en esta oportunidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Es un saludo muy cordial, primeramente, el que tengo que hacerle a ustedes, porque estamos llevando adelante estas predicaciones sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vale la pena ir viendo las situaciones que se causaban a través de las diferencias de los hermanos que creían las cosas de una manera que a veces no era la que correspondía. Por eso el título no es muy halagüeño, porque es discusiones en la iglesia. Y tenemos allí todo lo que corresponde al libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 1 al 40. Vamos a leer algunos versículos, no vamos a leer todo el texto, pero va a ir ustedes mismos a medida que vayamos avanzando en el tema, van a ir entendiéndolo. Así que si usted tiene su Biblia a mano, tómela y abra el libro de los Hechos en el capítulo 15. Ya hemos dicho en capítulos anteriores de diferencias que se produjeron por la llegada de hermanos que no eran judíos. Había formalidades de la ley de Moisés que en la iglesia quisieron obligar a cumplir a los de otras nacionalidades que estaban llegando. Hasta cierto punto fue un asunto normal. Los cristianos judíos convertidos a Jesús seguían asistiendo al templo de Jerusalén, seguían practicando los ritos del judaísmo. Los mismos apóstoles iban a orar al templo en el inicio de la etapa sin Jesús, después de su muerte y resurrección. Recuerden la sanidad del paralítico que pedía limosna en la puerta de la hermosa del templo. Aquel hombre sanado que entró asaltando al templo con Pedro y Juan, dando gloria a Dios. Los problemas se generaron porque la predicación de los apóstoles crecía y se formó una oposición muy rígida y de carácter violento incluso en contra de los cristianos. La ciudad de Jerusalén con los cristianos. Pero en el interior de la iglesia también comenzaba un enfrentamiento de judíos convertidos a Cristo que querían mantener costumbres y ritos de la ley de Moisés. Comenzamos entonces, hablando de discusión entre hermanos, capítulo 15, versículos 1 al 3 primeramente. Dice allí la palabra: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Amén. En la iglesia
de Antioquía, donde estaba liderando Bernabé y Pablo, alzaron la voz a algunos hermanos que llegaron de Jerusalén y reclamaron que los nuevos creyentes se circuncidaran conforme al rito de Moisés. Y alegaban allí que si no lo hacían no iban a tener la salvación de sus almas. Se formaron dos grupos que disentían y que no llegaban a un acuerdo formal. Las discusiones se estaban calentando y peligraba la unidad fraternal de la iglesia de Antioquía, asunto que vamos a ver también más adelante que estaba sucediendo en Jerusalén. El tema era delicado, hasta peligroso para la iglesia. Alguien tenía que llamar a un acuerdo espiritual para que la contradicción no dañara a la hermandad. Las palabras ya estaban llegando a discusiones enojosas. Terminaron acordando que Pablo y Bernabé y otros de la congregación viajaran de Antioquía a Jerusalén a entrevistarse con los apóstoles y con los ancianos para consultar sobre lo que estaba en desarrollo. Problema no solo de Antioquía, porque ya hemos dicho, mismo en Jerusalén, también el asunto se estaba desatando. Así es que enviados de Antioquía, Pablo y Bernabé pasaron por Fenicia y Samaria, donde pudieron enseñar a los hermanos que había en esos lugares, llevando a la conversión a otras personas que creyeron en Cristo. El versículo 3 señala que la visita de Pablo y Bernabé fue de gran bendición y gozo. Sigamos con los versículos 4 al 6. Llegada a Jerusalén. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. La autoridad de Pedro y de Jacobo se hizo presente ahí en el grupo creyente de Jerusalén cuando recibieron a Pablo y Bernabé. Había curiosidad, porque sabían que el evangelio estaba en pleno desarrollo en distintas regiones. Y las noticias que traían Pablo y Bernabé eran importantes para ellos también para escucharles. Había curiosidad, porque ya se estaba extendiendo el evangelio en otras regiones. Las noticias que traían Pablo y Bernabé eran admirables porque el poder espiritual estaba incluyendo gran número de gentiles, no solo de los judíos que residían en otras tierras también. Lucas escribió en el versículo 15:4 que los misioneros de Antioquía traían un vasto bagaje de maravillas sucedidas en sus ministerios, información que ellos habían podido realizar por hechura de Dios. Como ya dije, el problema de Antioquía también estaba en Jerusalén. Alzaron la voz personas que habían llegado de la secta de los fariseos, manifestando lo mismo que traían los hermanos de Antioquía. Podría decir que plantearon así las cosas. Muy valioso que los gentiles se conviertan a Cristo, pero deben circuncidarse guardando la ley de Moisés. Eso decían. Probablemente los misioneros de Antioquía pensaban que este era un asunto solo de ellos, que en Jerusalén a lo mejor habrían resuelto el asunto, pero no era así. Se trataba de una situación no menor. Era necesaria tratar con prontitud para evitar mayores controversias. Se llamó un concilio entonces con los apóstoles y los ancianos para decidir este caso. Era una controversia que afectaba a toda la iglesia, no solo de Jerusalén y Antioquía, y eso es lo que motivaba lo que vemos en este capítulo 15. Lo que resolvió el concilio quedó incluido en la práctica doctrinal de todas las iglesias cristianas. Versículos 7 al 12 de este capítulo 15, para escuchar la palabra de Pedro. 7 al 12. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido llevar?
Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. La palabra de Pedro entonces no fue fácil. La discusión se prolongaba y podía crecer dañando la unidad. Pedro se puso en pie y recordó a la asamblea su testimonio en Cesarea, en casa de Cornelio. Ustedes recordarán, capítulo 10, cuando vimos este tema. Cuando Dios lo escogió a Pedro para hacerle entender que no debía hacer acepción de personas, que los gentiles tenían la misma bendición de parte del Señor, que el Espíritu Santo llenaba de la misma manera a judíos y a gentiles. Pedro dijo que no había creyentes más importantes que otros, que Dios no hizo diferencias, purificando los corazones de judíos y de no judíos, que sería tentar a Dios obligar a los discípulos a cumplir reglamentos que solo por la gracia del Señor hacían, y que todos, dice Pedro, somos salvos al creer en Cristo como único Salvador. El apóstol Pablo escribió años después a los romanos, en el capítulo 3, 9 al 31, con una pregunta. ¿Somos mejores nosotros que ellos? De ninguna manera, se contesta él mismo. Tanto judíos y gentiles estamos bajo pecado. Así está escrito. No es justo ni aún uno. Pedro terminó su intervención y todos callaron. Pedro era el testigo principal de lo que sucedió en la casa de Cornelio. Y fue el mismo Señor que lo convenció de la igualdad de la fe y de la gracia de Dios. De la misma manera para judíos y gentiles. Fue la oportunidad para que Pablo y Bernabé informaran también de las maravillas y las grandes señales que Dios había hecho con ellos entre los gentiles, confirmando los dichos del apóstol Pedro. Pablo ya se estaba iniciando como el apóstol de los creyentes gentiles y su ministerio se extendió con denuedo por todas las regiones en sus numerosos viajes, con el ungido poder que el Señor le concedió. El testimonio de Pedro, confirmado por Pablo y Bernabé, fue vital para el acuerdo que se iba a tomar. Luego seguimos con los versículos 13 al 29, que este no lo vamos a leer porque vamos prácticamente a describirlo a medida que vamos entregándolo. Intervención de Jacobo. Mencionamos al inicio entonces la autoridad espiritual que tenían Pedro y Jacobo. Luego de los testimonios de Pedro, de Bernabé y Pablo, correspondía oír a Jacobo. Se levantó de su asiento y dijo que Simón Pedro había dado cuenta de lo sucedido en casa de Cornelio, en Cesarea, para tomar de ellos pueblo para el nombre del Señor Jesús. Y agregó que esto concordaba con la profecía de Amós 9, 11 y 12, donde dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hasta allí lo que dice Amós en ese capítulo 9, 11 y 12. Jacobo entonces expresó y juzgó que no se molestara a los que siendo gentiles se convierten a Dios, que solo se les pida que se aparten de la idolatría, de las fornicaciones, de comer carne de animales estrangulados y de beber sangre. Agregó además que los judíos podían asistir a las sinagogas en todas las regiones para oír la palabra de Dios en los días de reposo, que no se les iba a prohibir eso. La importancia de lo sentenciado por Jacobo, que había aprobado anteriormente Pedro ante ellos mismos en Jerusalén, llevó a la unidad que hacía falta por la presión de algunos convertidos del judaísmo que creían necesario, insistiendo que se circuncidaran y se sometieran los gentiles a los rituales judíos. Se acordó asimismo que Judas, Barsabás y Silas fueran a Antioquía con Pablo y Bernabé para dar a conocer el acuerdo tomado en Jerusalén, incluyendo carta por escrito sobre esto,
Y en la misiva se decía que esto le había parecido bien al Espíritu Santo y a los hermanos de Jerusalén, absteniéndose de caer en sacrificio a ídolos, de fornicación, sangre y ahogados, pidiendo que se guardaran de hacer lo que se acordó. Hubo mucho regocijo en Antioquía cuando escucharon y leyeron esa carta que se les envió de Jerusalén. La situación que los preocupaba los consoló y la hermandad dio gracias por ello. Judas y Silas eran también profetas y estuvieron con ellos confirmando con abundancia en la fe y la gracia del Señor a los hermanos de Antioquía. Después de un tiempo, Barsabás volvió a Jerusalén, pero Silas decidió seguir sirviendo en Antioquía con Pablo y Bernabé. Fue un tiempo de mucha bendición para la iglesia. La iglesia no está libre de disensión cuando algunos se empeñan en llevar adelante costumbres o ideas que no todos aceptan. La sana doctrina no siempre es entendida y a veces se esgrime como imprescindible algo que no está de acuerdo a lo que corresponde. Es bastante común esto y se necesita bastante paciencia para enseñar y orientar con sabiduría y amor a la congregación. Usted puede seguir viendo lo que está diciendo la Biblia, que es lo que estoy señalando yo también. Pablo quería volver a visitar a los hermanos que conocieron con Bernabé en Chipre, Pafos, Perge, Antioquía de Pisidia, porque era esta otra Antioquía, y también Iconio y Listra. El regreso entonces a Antioquía de Siria, desde donde salieron en el primer viaje, es ahí donde comienza el primer viaje misionero. Fue una gran alegría de la iglesia volver a ver a Bernabé y Pablo. No sabemos cuántos meses estuvieron llevando a tantos lugares el mensaje de salvación. Pablo decidió ir nuevamente a un segundo viaje, pero se presentó un problema porque Bernabé quería llevar a Marcos. Pablo no quiso, porque en el primer viaje Marcos se arrepintió de seguir con ellos y los abandonó en Panfilia. Hubo un desacuerdo total entre Pablo y Bernabé. Se separaron. Bernabé viajó a Chipre con Marcos y Pablo escogió a Silas para su segundo viaje misionero. Este capítulo es de confrontaciones entre hermanos en la fe. Y en Jerusalén se llegó a un acuerdo después de hechos muy graves que afectaron a la iglesia. Y en Antioquía se separaron Pablo y Bernabé. La presencia de Marcos fue el problema. Hermanos queridos, lo importante es entregar a Dios las diferencias, a buscar soluciones que den honra al Señor y a su iglesia. Son casos que suelen causar división de congregaciones y mucho dolor fraternal. Las diferencias de opinión tienen que ser llevadas al Señor para honrar su santo nombre. Nos podemos disgustar por algún tiempo, pero tenemos que conversar los problemas, tenemos que poner paz en la relación fraternal. Años después del problema que hubo con Marcos, este aparece con muy buen contacto en cartas del mismo Pablo a los colosenses y a Filemón. Quiere decir que Marcos regresó y se volvió a esa buena amistad que hubo en el comienzo con el apóstol. Y Marcos llegó a ser relevante también en los tiempos iniciales de la iglesia. Se considera que el evangelio que lleva su nombre sería el más antiguo de los 4 evangelios que la iglesia tiene en el Nuevo Testamento. Y las distintas ideas respecto a la marcha de las iglesias han existido siempre. Y los liderazgos se hacen responsables para llegar a acuerdos atinados. Muchas iglesias nacen debido a que no hay unidad entre los que están guiando los grupos que se forman y siguen a un pastor o a un hermano. Es doloroso esto. Se necesita mostrar amor fraternal bajo la dirección de Dios. Yo doy gracias al Señor por nuestra congregación. Hemos tenido años atrás más de algún problema, pero actualmente nos caracteriza la unidad del amor divino y es permanente la oración por la vida de la hermandad. Gloria a Dios, al Dios Todopoderoso que nos guía y que nos bendice. En las cartas paulinas hay diversos llamados de atención a varias congregaciones que estaban en peligro de perder de vista la sana doctrina. Y en la misiva a los romanos dice ahí en el capítulo 15:1,
Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y en el capítulo 16-17, mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. La carta a los Corintios es bastante dura en lo que dice. Y en el capítulo 5 les reprocha soportar en la grey a un fornicario aberrante al que ordena que sea dado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Insiste Pablo allí a los corintios que no se junten con los fornicarios, con los idólatras y con los ladrones. Y también en cuanto a las lenguas, que es otro tema que también se presta a veces por muchos problemas. Dice allí que es de mayor importancia el que profetiza porque edifica la iglesia y que tiene las lenguas se edifica a sí mismo. En el capítulo 14-15 enseña que hay que orar y cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y en 14-19 señala que en la iglesia prefiere hablar 5 palabras con su entendimiento para enseñar a otro que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y luego en la carta a los Gálatas, Pablo ahí también es muy enérgico, porque estaba en obra un grupo de convertidos del judaísmo que seguían con la idea de circuncidar a los miembros de la iglesia. Asunto que ya estaba resuelto en el Concilio de Jerusalén, tema que ya hemos visto en domingos anteriores y el mismo día de hoy. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4-14, se refiere a un tal Alejandro el Calderero, que le habría causado muchos males, pidiéndole a Timoteo que se guardara de él porque se oponía a sus palabras. Era alguien de la iglesia que Timoteo tenía a cargo y que el Señor estuvo a su lado protegiéndolo de las malas intenciones de Alejandro. Estos asuntos finales de este mensaje en realidad no son agradables debido a la transgresión que sufre la iglesia en momentos que se deben cuidar. El pastor suele ser el causante del problema, o puede ser también la víctima de algunos que no lo quieren tener como tal. Pero Dios nos ayude a cumplir el ministerio bajo la dirección del Señor de la iglesia. Necesitamos orar por esas cosas. Necesitamos rogar a Dios para que haya paz, que haya ese entendimiento, para que juntos podamos caminar como Él lo quiere. Porque Dios no quiere tener iglesia desunida. Dios no quiere tener hermanos de una caraña de otra. Por eso en este momento vamos a orar y les pido que nos acompañen en esta oración. Amantísimo Dios, proclamamos tu gloria, tu majestad y todas tus maravillas. Sabemos, Dios, que tenemos muchos problemas, muchas necesidades, cosas que a veces no son agradables a ti. Yo te ruego que tú proveas para cada congregación esa paz que supera todo entendimiento, la bendición que necesitamos para seguir tus caminos, para llevar adelante la tarea que tú nos encomiendas. Por eso, amante Dios, yo te ruego en forma muy particular por todos los pastores y misioneros que hay aquí en Rancagua, en la sexta región, en todo nuestro país. Estamos nosotros en un sistema muy particular, sin podernos congregar ya más de un año. Pero está allí, oh Dios, tu santa presencia, no solo en nuestros hogares como es lo principal, sino que también esparciendo el Evangelio por todos los medios de comunicación. Por eso te agradecemos, oh Dios, que tengamos esta oportunidad de poderlo hacer. Oramos por la gente que va a tomar el poder político. Señor, queremos rogar de que entiendan que Dios Todopoderoso es el que debe guiar a toda persona en esta vida. Oramos por estos dirigentes, los que van a estar preparando una nueva constitución, y oramos especialmente, oh Dios, para que puedan ser sabios, para que no
empiecen a decidir cosas que no corresponden según lo que tu palabra dice. Oramos, oh Dios, también por ese problema que tenemos en Chile, allí en la Araucanía, que se está extendiendo, que está llegando a otros lugares. Por eso, Dios del cielo, oramos para que haya sabiduría para poder superar todas estas situaciones que están sucediendo, por tanta delincuencia, tanta gente que está provocando y causando tanto daño a toda la sociedad. Por eso, bendito Dios, estamos orando diariamente, porque el pueblo de Dios es responsable de poder llevar la palabra, de poder insistir ante los que se cierran sus oídos, de que somos los que tenemos la palabra apropiada para que el país mejore, para que haya sanidad completa de lo espiritual y lo material. Alabamos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos estás dando. En el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga. Al finalizar, les digo que se preparen porque la próxima semana, el próximo domingo, estaríamos teniendo acá la Cena del Señor en forma virtual, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. El Señor les bendiga. Más que el infierno y la maldad, dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. En mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me basta. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí.
disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré, me llenará